Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles ahora en este tema de programación web. Así que, como ustedes saben, tenemos algunos parciales y estos parciales pues están divididos en dos. Cada docente del área de programación pues decidirá de qué forma van a poner las actividades, pero pues nosotros vamos a dividir primeramente en la teoría, que es esta parte, es una de las partes de la teoría, y después viene la programación. Entonces nosotros tenemos que comprender primero qué es lo que vamos nosotros a ver dentro de la programación. Tenemos nosotros que descubrir qué es la programación web, qué es una web, la definición de la programación web, una breve historia, los lenguajes de programación más importantes también que existen para programar web y que son las bases de datos que utilizamos también dentro de las páginas web cuando nosotros nos damos de alta en un correo electrónico, nos damos de alta en una página, compramos a un artículo en línea. Entonces todo ello son bases de datos y tenemos nosotros que descubrir en este semestre pues cómo es que se programan esas páginas web donde se utilizan bases de datos. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver durante este semestre y por ende lo que vamos a ver aquí en lo que es la programación web. Así que pues hay que poner mucha atención, hay que hacer las actividades que se emanan de esta teoría de la programación web. Son 10 diapositivas junto con esta primera, nos restan 9 más donde viene toda la teoría y hay que hacer todas las actividades que nos indique el profesor. Así que, pues bienvenidos nuevamente y adelante con las actividades. ¿Okay? Hay que cumplir con todas ellas. Muy bien, pues tenemos aquí lo que es la programación de los sitios web. Es una de las disciplinas dentro del mundo de Internet que más se ha desarrollado y no deja de sorprender día a día con las posibilidades que abre y genera, ya que no solo consigue satisfacer necesidades que se generan, sino que sin la generación de necesidades ofrecen servicios a los usuarios que estos no habían imaginado. Así que la programación web pues trae muchas cosas nuevas, incluso para nosotros como docentes y a ustedes como alumnos, y lo podemos ver todos los días en las redes sociales. Definición de desarrollo web. El desarrollo web es un término que define la creación de sitios web para Internet o una intranet. Para lograr esto, la tecnología de software se usa en el lado del servidor y del lado del cliente, lo que implica una combinación de procesos de base de datos utilizando un navegador para realizar ciertas tareas o mostrar información. ¿Para qué nos sirve la programación? En principio, el gran desarrollo de Internet se fundamentó en la posibilidad de enlazar a través de hipervínculos diferentes, o sea, páginas web, entrelazarlas a través de diferentes vínculos, lo que generó la enorme interconexión que es hoy Internet. Pues, recordando un poquito, antes Internet era el ARPANET, que era una red solamente que estaba en Estados Unidos con el fin militar. Ahora es la Internet, que es la red internacional, que significa International Network, que ahora nosotros podemos usarla para el aprendizaje. Esta base que inició esta red fue desarrollada y generó el lenguaje ícono de las páginas web, que es el HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto. Pero como decíamos, la creatividad humana no tiene límites y lejos de contentarse con el desarrollo del lenguaje HTML, enriqueciéndolo en su sintaxis, que es la forma correcta de escribir los códigos en HTML, esa es sintaxis, aparecieron otros lenguajes que a su vez desataron una reacción en cadena
con respecto a las operaciones que se podían lograr en un sitio web. De esta forma apareció el lenguaje Java o Java, que mejoró sustancialmente la interacción con el usuario de manera que éste anexó una sensación de amigabilidad y usabilidad en Internet, contribuyendo a que su utilización sea mayor. Y ahí vemos nosotros el logo de Java, ¿no? Gracias a la programación web en Internet, los servidores que son los vinculantes entre nuestro sitio web y los usuarios comenzaron a adaptarse a estas nuevas tecnologías y lenguajes y mejorar sus servicios, permitiendo que a través de programas se pudiera generar un diálogo, ¿sí?, entre los usuarios, de forma de que estos recibieran y buscaran también más rápido pues la información y de manera más eficiente. Muy bien, pues esta es la segunda diapositiva. Vamos a continuar. Bien. Ok, de esta manera de Java nació JavaScript o JavaScript, que a su vez incentivó a la creación de otros lenguajes que apuntaron al mismo objetivo, como PHP, y así constantemente se están buscando mejoras y nuevas alternativas, todas que apuntan a la interacción del usuario con el sitio. Por todo esto que estamos indicando antes, la programación del sitio web tiene la misma importancia que el diseño web. No se trata de poner una por encima de otro. Los dos se complementan y hacen que la eficiencia del sitio web sea importante. Está demostrado que los sitios más visitados son los que brindan un servicio más personalizado al usuario, y esto se logra pura y exclusivamente a través de la programación web, que a través de conocer los gustos y tendencias del usuario utiliza estos datos para proporcionarle al mismo información que más le interesa. En la actualidad existe una gran cantidad de lenguajes de programación enfocados al desarrollo web. En sus orígenes, estos lenguajes tenían un formato estático. Sin embargo, con el paso de los años y la evolución a la hora de crear páginas web, han evolucionado en lenguajes dinámicos. Antes eran estáticos, ahora son dinámicos, que significa que pueden interactuar directamente con el usuario, directamente en la misma página. Estos nuevos avances permiten al usuario interactuar más con la página y mejorar la experiencia con la navegación, con lo que ya no es un mero tablón que muestra información. Como hemos dicho, existen muchos lenguajes. Para conocer un poco mejor qué tipo de lenguajes de programación web existen, es necesario hacer un recopilatorio de los más utilizados y explicar sus ventajas e inconvenientes en comparación a los demás. ¿Ok? Y pues tenemos el lenguaje JavaScript, que se utiliza principalmente del lado del cliente, aunque se puede utilizar del lado del servidor también. Ustedes van a leer la siguiente información de JavaScript. El lenguaje PHP, que es un lenguaje enfocado a la creación de web dinámicas. Sus scripts son interpretados por el servidor y genera código HTML. ¿Okay? De igual manera hay que leer todo para incluir las actividades. Luego viene el lenguaje Python, considerado por muchos el lenguaje más limpio a la hora de programar. El código, dice, al igual que JavaScript, es interpretado y no compilado. Algo curioso en este lenguaje, con Python, es que permite a los programadores elegir un estilo de programación concreto, objetos, estructurado y funcional. Y luego tenemos el lenguaje Ruby. Como el anterior es un lenguaje interpretado, está orientado a objetos, hereda su sintaxis de Python y de Perl. Muy bien. Todo lo demás pues hay que leerlo. Muy bien.
Luego está el lenguaje Java, que es el lenguaje Java realmente es el más utilizado a nivel mundial. Java es un lenguaje de programación open source y multiplataforma que gracias a su versatilidad es adecuado para prácticamente cualquier proyecto. ¿Okay? Ahí tenemos más información de Java. Luego viene el C++, está basado en C, uno de los lenguajes de programación más antiguos. Se empezó a desarrollar en 1979 y estaba pensado como una extensión de aquel. ¿Okay? Hubo que esperar hasta 1985 para que fuera puesto a disposición del público. El C++, que está basado en C, pues es un lenguaje que muchos hemos trabajado. Está C++ Borland, está Visual C++, que es de Microsoft, y pues es un lenguaje en donde podemos utilizar muchas características. Es un lenguaje muy poderoso y que lo hemos utilizado. Muy bien, ahí viene toda la información que hay que tomar en cuenta para las actividades. El lenguaje C, el relativamente joven lenguaje de programación C, C# en su voz inglesa, lanzado en 2001, se considera un lenguaje de propósito general. Ahí está toda la información, que también es parte de la familia de C. Luego viene el lenguaje Perl o Perla, el lenguaje de programación gratuito. Perl fue lanzado en 1987 como lenguaje de programación interpretado e inspiró, entre otros, los lenguajes PHP, JavaScript, Ruby y Python. Bien, toda la información es importante, hay que tomarla en cuenta. Bien. Estos son los lenguajes de programación web utilizados por las páginas web más conocidas. En el siguiente resumen podemos ver que todas las páginas web mencionadas utilizan JavaScript del lado del cliente. Fíjense bien que ahora la mayoría de las páginas web que nosotros frecuentamos diariamente pues usan JavaScript y también PHP. Si aquí vemos en esta tablita, dice lenguaje de programación del lado del cliente y todos son JavaScript y vemos las páginas que lo utilizan. Está Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon o Amazon, Wikipedia y Twitter. Entonces, todas ellas utilizan JavaScript o JavaScript del lado del cliente. Y los lenguajes de programación del lado del servidor, en las mismas páginas, pues ahí están. Si se fijan, está PHP en Google, en Facebook también, está en Yahoo, está en Wikipedia, pero el lenguaje C está en Google también, está en Facebook, está en YouTube, está en Amazon o Amazon y en Twitter. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo es que los lenguajes que nosotros estudiamos y que practicamos pues son realmente necesarios en la programación web de las compañías que utilizan páginas web que utilizamos todos los días nosotros y con las cuales nos comunicamos. Bien, ahora vienen las bases de datos. Las bases de datos son muy importantes porque nos permiten a nosotros precisamente comunicarnos por medio de formularios en donde recogen nuestra información, como todo lo hemos hecho. Creo que ustedes recuerdan cómo hicieron su Gmail. Entonces, a través de ello, cuando nosotros introducimos nuestros datos, pues es propiamente una base de datos. El sistema de bases de datos, dice, las bases de datos son fundamentalmente para los sitios web dinámicos. En ellos reposa toda la información administrativa y los contenidos del sitio. ¿Okay? Y ahí vemos abajo, dice la base de datos relacional. Existen varios modelos de bases de datos. Mencionaremos uno de ellos que es mayormente usado en el desarrollo de sitios web, que es el modelo relacional. Ahí viene un ejemplo de diagrama entidad-relación, que muchos ya conocemos, muy bueno recordarlo. Y ahí vemos nosotros dos tablas de una base de datos, la tabla autor, que tiene dos campos, el ID, que es de tipo entero o integer, dice int, int, que significa entero, y nombre,
que es varchar, o sea, es una variable tipo carácter de 45 caracteres. Y luego tenemos la tablita artículo, que también tiene un ID entero y un título, que también es una variable tipo carácter que tiene 45 caracteres. Muy bien. Luego vienen las entidades, que estos son propiamente dicho las entidades con los cuales nos referimos a cada una de las tablas dentro de una base de datos. Dice, uno de los conceptos importantes en el modelo relacional es el concepto de entidad. Una entidad representa algo que es significativo y contiene atributos relevantes para el sistema. Por ejemplo, si nuestro sitio web es un blog, una posible entidad sería artículo, así como lo vemos nosotros arriba en ese diagrama entidad-relación, que tenemos artículo como una tabla, pero también es una entidad. Muy bien, recuerden que toda la información es importante. Las llaves, que son muy importantes, las llaves dentro de las bases de datos nos permiten a nosotros pues identificar como único cada una de las entidades, y se conoce a esta llave como llave primaria. Esta puede ser artificial, es decir, generada por el sistema, o natural, que nosotros la demos. Y luego vienen las relaciones. Una relación es una asociación entre dos entidades. Podemos identificar estas relaciones cuando usamos verbos como tiene, contiene, hace parte de, está inscrito en, etc. Así como lo vimos ahorita en el diagrama entidad de relación, esas representan o son las relaciones dentro de una tabla. Luego vienen las búsquedas, que son a través del SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas. Y luego viene abajo los sistemas gestores de bases de datos relacionales, por sus siglas en inglés, que es RDBMS, implementan el modelo relacional a través de conceptos de tabla. Muy bien, toda la información que viene aquí de igual manera es muy importante. Y tenemos aquí un ejemplo de una tabla autor que tiene dos registros. Un registro es Juan Pérez con el número 1 y María Rodríguez con el número 2. ¿Okay? Y luego tenemos, dice, adicionalmente, estos sistemas ofrecen funcionalidades como gestión de usuarios y permisos. Abajo tenemos una tabla que se llama artículo, y esta tablita artículo pues ya tiene tres campos. Tiene el ID, tiene el título y tiene el escrito por. Y son tres registros. El primer registro dice programación básica. El segundo es Mac OS X, que es el sistema operativo para Macintosh. Y luego vienen sitios web. ¿Ok? Muy bien. Para concluir, tenemos las alternativas. El campo de las bases de datos es amplio, tanto en lo académico como a nivel empresarial. Existen distintos criterios para clasificarlas. Y abajo dice, entre las alternativas al modelo relacional podemos encontrar otras formas de almacenamiento como depósitos llave-valor, bases de datos orientadas por objetos o orientadas a objetos, tablas distribuidas, bases de datos orientadas a documentos o almacenamiento basado en logs. Muy bien. Recuerden que toda la información es importante para hacer las actividades que necesitan desarrollar, aquellas que les indique el maestro o el docente. Muy bien. Pues ya con esto concluimos la teoría que en esta ocasión les compartimos. Es satisfactorio compartírselas y saber que van a trabajar. Espero que todos entreguen sus tareas y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.